La emoción en Barcelona está en el aire, y no es para menos. El conjunto blaugrana se alista para un nuevo capítulo en la Liga de Campeones, un torneo que siempre despierta pasiones y recuerdos imborrables entre los aficionados culés. Esta vez, el rival será el Olympiacos de Grecia, un equipo con historia y garra, pero que carga con un antecedente difícil de revertir. El Barcelona jamás ha sido derrotado en casa por un conjunto griego en competiciones europeas. Aunque el partido no se dispute en el mítico Camp Nou, que se encuentra en proceso de renovación, el escenario de Montjuïc servirá como el nuevo bastión donde el equipo buscará mantener su invencibilidad frente a los visitantes helenos. El dato no deja de impresionar. Son 7 partidos oficiales jugados en el Camp Nou ante equipos griegos, y en los 7, el Barcelona salió victorioso. Una racha perfecta que refleja no solo la superioridad técnica y táctica del equipo catalán, sino también la mística que envuelve al club cuando juega frente a su público. De esas 7 victorias, 3 se produjeron en la antigua Copa de la UEFA y las otras 4 en la actual Liga de Campeones. Cada enfrentamiento fue una muestra de la identidad ofensiva del Barça, esa mezcla entre talento, intensidad y un respeto profundo por su estilo de juego. Uno de los encuentros más recordados fue el disputado en el año 2017, cuando el Barcelona se midió al Olympiacos en la fase de grupos. Aquella noche, bajo el mando de Ernesto Valverde, el conjunto azulgrana se impuso por 3-1, incluso jugando con un hombre menos tras la expulsión de Gerard Piqué en la primera parte. A pesar de la desventaja, el dominio fue total. El Barça manejó el ritmo, impuso su fútbol de posesión y terminó asegurando una victoria que reafirmó su condición de candidato al título. Fue un partido que dejó claro que, sin importar las circunstancias, este equipo sabe responder en los momentos de presión. Retrocediendo algunos años, encontramos otro duelo histórico contra un club griego. En la temporada 2010, el Barcelona goleó al Panathinaikos por 5-1 en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Aquel partido fue un verdadero espectáculo en el Camp Nou. El tridente ofensivo del Barça, liderado por Lionel Messi, ofreció una exhibición de fútbol total. El Panathinaikos comenzó sorprendiendo con un gol temprano, pero pronto el dominio blaugrana se impuso con autoridad. Esa noche, Messi marcó 2 goles, y el equipo desplegó todo su arsenal de pases, movilidad y precisión. Fue una muestra clara del poderío del Barça en su mejor época. 5 años antes, en el 2005, el Panathinaikos volvió a sufrir en Barcelona. Esta vez, el resultado fue un contundente 5-0, en un encuentro que marcó un hito importante en la carrera de Lionel Messi, su primer gol en la historia de la Liga de Campeones. Aquel día, el joven argentino comenzaba a escribir su leyenda en Europa, y el público presente fue testigo del nacimiento de una estrella. Desde ese momento, Messi se convirtió en sinónimo de Champions y en el terror de cualquier defensa rival. Pero las goleadas no terminaron ahí. En el año 2003, el Barcelona se impuso al Panionios por 2-0, en una actuación sólida y sin sobresaltos. En 2002, los culés superaron nuevamente al Panathinaikos, esta vez por 3-1, en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Un año antes, en 2001, el AEK Atenas fue la víctima de turno al caer por 5-0, y si retrocedemos hasta 1975, encontramos una de las victorias más aplastantes de la historia europea del club, 6-1 frente al PAOK. Una secuencia que habla de una relación muy particular entre el Barça y los clubes griegos, una especie de dominio casi absoluto en territorio español. Sin embargo, cuando los partidos se han disputado en suelo griego, la historia ha sido algo diferente. Allí, el ambiente cambia, las gradas se convierten en un infierno, y los equipos locales se transforman. El Barcelona ha tenido dificultades en esas visitas. En 1975, perdió por 1-0 ante el PAOK, y en 2002 volvió a sufrir el mismo marcador frente al Panathinaikos. En 2005, empató sin goles en Atenas contra el mismo Panathinaikos, y en 2017, también igualó a 0 con el Olympiacos. Es decir, aunque en España el Barça ha sido un verdugo implacable, en Grecia las cosas han estado mucho más equilibradas. Con ese antecedente en mente, el conjunto de Hansi Flick se prepara para mantener la tradición victoriosa en casa. El técnico alemán sabe que este tipo de partidos son más que simples compromisos de fase de grupos. Son pruebas de carácter, de mentalidad y de constancia. El Barcelona llega con la moral alta, confiado en su plantilla y en la fortaleza de su fútbol. Aunque ya no cuente con la mística del Camp Nou, el equipo ha hecho de Montjuïc su nuevo hogar, un estadio donde busca escribir nuevas páginas gloriosas.
La motivación también pasa por la necesidad de sumar puntos en una competencia donde cada detalle cuenta. En un grupo exigente, cualquier tropiezo puede costar caro, y Flick no quiere dejar espacio para dudas. La afición culé, siempre exigente y apasionada, espera ver un equipo dominador, que imponga su estilo desde el primer minuto. No se trata solo de ganar, sino de hacerlo con identidad, con ese sello inconfundible que ha definido al Barcelona durante décadas. Y es que más allá de los números, este enfrentamiento tiene un componente simbólico. Representa la oportunidad de reafirmar la hegemonía del club frente a un rival que, aunque no tenga el mismo peso histórico, siempre juega con orgullo y ambición. Olympiacos llega dispuesto a sorprender, pero el Barça, respaldado por su historia, su hinchada y su presente competitivo, quiere dejar claro que el respeto por su camiseta se gana con fútbol, con intensidad y con resultados. Hansi Flick ha trabajado en las últimas semanas para consolidar una idea de juego más dinámica, más vertical, pero sin perder la esencia del toque y la posesión. El alemán ha insistido en la presión alta, en la recuperación inmediata y en la transición rápida al ataque. Sabe que frente a equipos como el Olympiacos, que suelen cerrar espacios y apostar por el contragolpe, la paciencia será clave. El control del balón y la eficacia en el último tercio del campo serán determinantes para abrir la defensa rival y mantener viva la racha de victorias frente a equipos griegos. En el vestuario, la consigna es clara: no subestimar al rival, respetarlo, pero salir con la mentalidad de ganar. Jugadores como Lewandowski, Raphinha y Gundogan son conscientes de la responsabilidad que implica representar al Barcelona en Europa. Cada partido de Champions es una oportunidad para reforzar el prestigio del club, y mantener la invencibilidad frente a los griegos se ha convertido en una motivación adicional. El Montjuïc, que poco a poco se ha ido adaptando a ser la nueva casa del Barça, promete una atmósfera especial. Los aficionados llenarán las gradas con banderas azulgranas, cánticos y esa pasión que distingue a los culés. Será una noche europea en toda su magnitud, una de esas donde el fútbol y la historia se entrelazan, y donde cada jugada, cada gol y cada victoria se convierten en parte del legado del club. Mientras el equipo se concentra en el desafío europeo, fuera del campo también se mueven las piezas. En la dirección deportiva, Deco ha tomado un papel protagonista en la planificación del Barcelona. El exjugador portugués-brasileño, ahora director deportivo del club, dejó claro que el conjunto azulgrana no tiene intención de realizar nuevas incorporaciones en el mercado de invierno. En una entrevista concedida a una emisora española, el dirigente fue contundente: el plan es apostar por lo que ya se tiene y recuperar a los futbolistas lesionados para fortalecer el grupo desde dentro. Según sus palabras, el Barça ya hizo todo lo que quería y podía durante el mercado de verano, por lo que no hay necesidad de buscar más fichajes en enero. La idea de Deco se alinea con la estrategia de Joan Laporta y del técnico Hansi Flick, que confían plenamente en el potencial de la plantilla actual. El mensaje es claro: el club no busca fichar por fichar, sino consolidar un proyecto estable, que apueste por la continuidad, la cantera y una gestión responsable de los recursos. En los últimos años, el Barcelona ha sufrido con problemas económicos y limitaciones del fair play financiero, por lo que cada decisión de mercado es medida con precisión quirúrgica. Durante el verano, el club logró movimientos importantes sin comprometer su equilibrio financiero. Llegaron jugadores como Marcus Rashford, Joan García y Ron Barghi, incorporaciones que se realizaron bajo la supervisión directa de Deco. Aunque no fueron muchos refuerzos, el dirigente considera que se cumplieron los objetivos principales: mantener la base campeona y fortalecer posiciones puntuales. El foco estaba en conservar el bloque que conquistó la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España, manteniendo la química y el entendimiento que dieron resultados en la temporada anterior. En una entrevista más reciente, Deco profundizó en los planes del Barcelona y ofreció una mirada transparente sobre la política de fichajes del club. Según explicó, la prioridad no era solo reforzar, sino evitar la salida de jugadores clave. Renovar contratos estratégicos fue una tarea fundamental. Lamine Yamal, Raphinha y Jules Koundé extendieron su vínculo con el club, asegurando estabilidad y continuidad para el futuro. Deco destacó que mantener a los jóvenes talentos es tan importante como fichar, especialmente en un contexto donde el mercado europeo se ha vuelto cada vez más competitivo y los grandes clubes buscan constantemente llevarse a las promesas del Barça. Uno de los casos más curiosos del mercado fue el del portero Joan García. El joven guardameta ya estaba en la lista de seguimiento del club desde hacía tiempo, pero no era una prioridad inmediata. Sin embargo, las lesiones de Marc-André ter Stegen en la temporada pasada cambiaron el panorama,
y la dirección decidió acelerar su llegada. Según Deco, fue una decisión práctica y estratégica, pensada para garantizar profundidad en una posición sensible. Otro movimiento que llamó la atención fue la incorporación de Marcus Rashford. El delantero inglés llegó con la misión de aportar desequilibrio y polivalencia al ataque. Deco explicó que su perfil era justo lo que el equipo necesitaba, un jugador capaz de actuar tanto por las bandas como en el centro, con velocidad, fuerza y gol. Su llegada no solo refuerza el presente del equipo, sino que también ofrece alternativas tácticas a Hansi Flick, que ha apostado por una ofensiva más dinámica y directa. El mercado, sin embargo, no fue solo de llegadas. El Barcelona también debió gestionar algunas salidas y, sobre todo, deudas acumuladas de transferencias anteriores. Durante la asamblea de socios, el club hizo públicas sus cuentas, revelando una deuda de 159 millones de euros relacionada con la compra de jugadores en los últimos años. Entre esas obligaciones, una de las más comentadas fue la que mantiene con el Atlético Paranaense por la contratación del delantero brasileño Vitor Roque. El Barça todavía debe 17 millones de euros al club brasileño por la operación que se cerró en 2023 por un total de 40 millones. La deuda es considerada de corto plazo, lo que significa que la entidad planea saldarla antes del final de la actual temporada. Este tema generó debate entre los socios y analistas, no solo por la cifra, sino por la situación particular del jugador. Vitor Roque ya no forma parte del plantel de Hansi Flick, ya que fue traspasado al Palmeiras a comienzos de 2025. El caso de Vitor Roque simboliza una mezcla de planificación, necesidad y realidad económica. El joven delantero llegó con expectativas altísimas, pero no logró consolidarse. En su paso por el Barcelona disputó 16 partidos y marcó apenas 2 goles. A pesar de su corta etapa, el club catalán consiguió recuperar gran parte del dinero invertido gracias a la venta al Palmeiras por 25 millones y medio de euros. En Brasil, Vitor Roque ha encontrado su mejor versión, convirtiéndose en una pieza clave en el esquema de Abel Ferreira y uno de los goleadores del campeonato local. La situación económica del Barça también incluye otras deudas pendientes con clubes por transferencias recientes. Nombres como Raphinha, Lewandowski, Koundé, Ferran Torres y Dani Olmo aparecen en la lista. En la mayoría de los casos, se trata de pagos acordados a plazos, una práctica común en el fútbol europeo, pero que exige control y transparencia. Deco, junto a la junta directiva, trabaja para equilibrar las finanzas sin debilitar el proyecto deportivo. ¿Qué te está pareciendo hasta ahora? Cuéntanos abajo que tu opinión cuenta. Y comparte con tus amigos culés. En los pasillos del fútbol español no se habla de otra cosa. Iago Aspas, el eterno capitán y símbolo del Celta de Vigo, habría firmado un contrato de 2 años con el FC Barcelona. Aunque el club catalán no ha emitido ningún comunicado oficial, fuentes cercanas al entorno del jugador aseguran que el acuerdo ya está cerrado y que el anuncio se haría en los próximos días. La noticia ha caído como una auténtica bomba en Vigo, donde Aspas es mucho más que un futbolista. A sus 38 años, muchos creían que su historia profesional terminaría donde empezó, en Balaídos, pero el rumor indica que el delantero gallego habría aceptado la oferta blaugrana atraído por la posibilidad de cerrar su carrera en un grande de Europa, compitiendo todavía al más alto nivel. Según se comenta en los medios catalanes, el contrato sería por 2 temporadas, con opción a una tercera dependiendo de su rendimiento. Xavi Hernández, consciente de la necesidad de experiencia y liderazgo en el vestuario, habría sido clave en la operación. El técnico habría insistido en contar con un jugador de la talla de Aspas, no solo por su olfato goleador, sino también por su capacidad para guiar a los más jóvenes y aportar carácter en momentos decisivos. En Galicia, la noticia ha generado sentimientos encontrados, orgullo por ver a su ídolo en uno de los clubes más grandes del mundo, pero también tristeza por lo que supondría su salida definitiva del Celta. Las redes sociales se llenaron de mensajes de incredulidad, nostalgia y hasta indignación. Muchos hinchas celestes aún se resisten a creerlo. Mientras tanto, en Barcelona el rumor ha encendido la ilusión de los aficionados, que ven en Aspas un refuerzo con temple y carisma, un jugador que podría aportar algo distinto a la ofensiva culé. Algunos incluso comparan su hipotética llegada con la de veteranos ilustres que dieron un salto de calidad al equipo en el pasado. ¿Será cierto que Iago Aspas vestirá de blaugrana? Por ahora, nada es oficial. Pero el murmullo crece, las fuentes se multiplican y el silencio del club solo añade más misterio a una historia que podría convertirse en el fichaje más sorprendente del año en la liga.
Otra edición caliente de Noticias Barça 24. Si te gustó, deja tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún detalle del Barça. ¡Hasta la próxima!